Bueno, Víctor Galván, bienvenido a Psicología Cafeínica Podcast. ¿Qué Muchas tal? gracias, ¿Cómo Fran. estás? Bien, Fran, muchas gracias por invitarme a este programa. Muy bien. Además, tengo que decir que tú eres una de las personas que quizá lleva más tiempo escuchando el podcast porque me escribiste hace un tiempo y bueno, has sido una persona que me ha ido escribiendo a lo largo del tiempo. Nos conocemos gracias a que tú escuchas el podcast. Yo a raíz de eso he podido conocer un poco más de ti, de tu historia, y la verdad es que ha sido una historia que me ha interesado mucho. Tiene que ver con el dolor crónico, pero también tiene que ver con historias de superación, con historias de resiliencia y también del uso de herramientas tan poderosas como pueden ser el mindfulness. Así que creo que toda tu historia personal engloba pues un testimonio que puede inspirar a muchas personas, que puede dar ejemplo y que puede servir de ayuda, de compañía para personas que están pasando por experiencias similares a la tuya. Así que, Víctor, me gustaría que de forma totalmente abierta y transparente, pues cuentes tu historia un poco de lo que te ha sucedido con el tema del dolor crónico y cómo has ido superándolo, cómo has ido afrontándolo. Vale, Fran, pues nada, gracias por esta introducción. Tú cuando veas que me lanzo me paras, ¿eh? La idea es que te puedas explayar y que seas tú aquí la persona que más hable y que sea más protagonista, claro. Bueno, pues voy a empezar comentándote que descubrí tu podcast justamente en el confinamiento, en el primero. Uh-huh. Y ahí en ese podcast yo llevaba pues como 6-7 meses de mi última operación de rodilla, porque mi problema de dolor crónico viene por las dos rodillas, pero en concreto una que es la que está peor, ¿no? O la que estaba, bueno, está peor porque ya no existe, ha sido reemplazada por adamantium o titanio. Y por esa época estaba ya rehabilitándome, saliendo a andar, andando un poquito y bueno, pues aproveché aquel confinamiento que fue muy duro, pero que en Francia fue un poco menos duro, porque ahí yo vivo en la frontera, en Hendaya, y ahí siempre hemos podido salir, aunque fuese 1 kilómetro y 1 hora máximo, ¿no? Entonces, pues aquel confinamiento que fue duro, pues la familia, los amigos, a través de Instagram no podían salir. Recuerdo yo que salía y hacía algún vídeo directo y pues la gente veía verde y veía montes, porque claro, aquello es muy bonito, ¿no? Y pensé pues nada, pues andaba con cuidado porque la rodilla estaba todavía en una prótesis, pues es algo muy, muy, muy complicado y más después de 5 operaciones previas, ¿no? Que no ha sido la única. Y a partir de ahí, pues empecé a salir a andar, quise sustituir la música, que ya me cansaba porque la estaba escuchando todo el día en casa, por algo más interesante, y no era muy usuario, muy escuchador de podcast, y me metí en la aplicación y al final, pues di con el tuyo y di con otro de tecnología, y bueno, pues la verdad es que me estuvisteis acompañando durante esos meses, ¿no? Y ya pues ya me enganché, ¿no? Y bueno, eso fue parte digamos, del fin de mi terapia de esta operación. Me remonto. Todo comenzó, bueno, pues yo tengo 49 años, pues a la edad de los 30 años empezaron a dolerme las dos rodillas, ¿no? Y me hice pruebas, esto y lo otro, y bueno, pues al final era un problema bilateral de cartílago en las rótulas y muy doloroso. Yo siempre he pesado un poco más de lo normal y a partir de ahí, bueno, pues los médicos me hablaron de ponerme infiltraciones de este famoso ácido hialurónico que ahora se usa para la cara y para todo, ¿no? Y bueno, empecé a hacerlo, pues una vez cada año y medio o algo así, mejoraba, ¿no? Es una inyección con ese gel y una especie de lubricante, ¿no? Y empezó a mejorar o sea, mejoraba, pero esto tenía como que se gastaba, ¿no? Luego había que volver a repetirlo al año y medio, a los 2 años. Y empecé aquí en España, luego me marché a vivir a Francia y luego estando allí en París, donde vivía hasta hace poco, en el año concretamente 2012, cuando me tocó infiltrarme,
pues se me infiltraron en las dos rodillas, como siempre, pero en la derecha me produjo mucho dolor la infiltración, mucho. Y a partir de ahí, o sea, muchísimo, que nunca había ocurrido, y al día siguiente, pues se hinchó, ¿no? Se hinchó, pero así como un balón. Y claro, no se podía apoyar, era mucho dolor. Bajé aquí a España porque, bueno, andaba con África, viajes y tal, y digo, bueno, prefiero que me vean aquí porque aquí tenía la familia, los padres, allí estaba muy aislado, ¿no? En el apartamento que tenía en París. Y a partir de eso, pues comenzó un calvario de 8 años hasta que me pusieron una prótesis. Entonces fue algo muy raro, fue muy complicado, muy incomprendido también por los médicos. A los 2 o 3 meses de lo que ocurrió después de haberme sacado líquido, porque aquello parecía una fuente, ¿no? Se generaba líquido sinovial, pues me hicieron una operación que fue un lavado. Luego a los 3 meses el lavado, pues eso seguía generando líquido y me limpiaron lo que se llama la membrana sinovial de la rodilla, que no se puede quitar del todo, pero bueno, pero aquello fue muy doloroso, mucho dolor, mucho, pero dejé el trabajo muchas bajas, estoy hablando de 2013, 2014, entonces cogía un alta, me iba a trabajar, pero claro, con muletas, todo muy precario y mucho dolor. La rodilla muy caliente, era un horno, siempre con hielo, no era una odisea, ¿no? Era una odisea y bueno, pues otra operación, ya fueron en Francia las otras y al final pues decidieron ponerme una prótesis porque aquello ya no quedaba rodilla, vamos, o sea, era dolor de médula, era dolor de hueso, dolor muy profundo y se ha quedado una parte del dolor, digamos que se ha quedado un 20% del dolor, o un 15%, que si estás bien y tienes este 15% es mucho, pero si vienes de un 100% y bajas a un 15%, es de agradecer. Y aunque está continuamente en cada paso, cada vez que te levantas, no puedo correr, no puedo ponerme en cuclillas, hay muchas cosas que no puedo hacer, pero bueno, pasas de estar muy en 100 a 20 y bueno, pues puedo hacer una vida, ¿no? Entonces ahora hace muy poquito he retomado el trabajo, muy poquito, hace unos meses. O sea, digamos, esa ha sido la parte del accidente médico, digamos, y hasta llegar ahora. Ahora, ¿cómo te hablo del dolor? Entonces, para recapitular un poco, Víctor, lo que has explicado, tú comentas que a los 30 años empiezas a tener dificultades de rodilla, con dolores, te empiezan a proponer infiltraciones y de eso acabas con una prótesis de rodilla. Sí, la rodilla derecha, sí. Estamos hablando entonces de un proceso de ¿cuántos años? ¿8 has dicho? ¿7, 8 años? Pues empecé a los 30 con los dolores y a los 40, 10 años después, fue cuando esta infiltración en la rodilla me provocó una reacción. Vale. Ya son casi 9 años de aquello, sí. ¿Y nunca te dieron algún diagnóstico mientras que estabas con el tema de las infiltraciones? No, era un desgaste de rodilla. Al parecer, bueno, las rótulas normalmente pues son concéntricas, ¿no? Y las mías pues estaban como, creo que se llama displasia o displásica, rótulas displásicas, no me acuerdo. Estaban como un poquito, pues digamos, giradas. Entonces, con la edad, una zona de la rodilla pues se ha desgastado más que la otra al no estar simétricas, ¿no? Algo así, a grosso modo. Entonces esa zona pues se había desgastado a la edad pues de 30 años y el peso y tal, pues tenía un desgaste mayor del normal. Vale. ¿No? Y claro, un desgaste, pues el hueso con un cartílago dañado, pues esto genera pequeñas inflamaciones, un poquito de líquido, y esto se va agravando con el tiempo. Claro, la otra tiene esto, la otra nunca ha sido operada, ¿no? Y alguna vez me pongo alguna infiltración, pero ya no de este ácido, ¿no? Ahora me sacan sangre, la centrifuga, entonces me ponen plasma. Y bueno, es otro tratamiento que viene de tu propio cuerpo y hay menos rechazo, ¿no? Aunque lo mejor es pincharlo lo menos posible, eso está claro. O sea que es algo que está ahí, ¿no? Es algo que ya es una condición y que está conmigo y estará hasta el final, ¿no? Evidentemente. Vale, yo supongo que el momento quizá más álgido del afrontamiento que tienes que hacer en todo esto viene cuando
te dicen, oye, te tenemos que hacer una prótesis. Ya el tema de las infiltraciones y el tema este paliativo no funciona, te tenemos que infiltrar. Imagino que ese fue uno de los puntos más álgidos del afrontamiento de todo esto, ¿no? Bueno, digamos que ha habido dos fases. La primera entre entre los 30 años y los 40, que fue cuando esa inyección provocó la reacción. Pues bueno, pues ahí perdí calidad de vida, no podía correr, pues bueno, trabajaba, hacía mi vida, me dolían las piernas, me echaba cremas y hielos, pero bueno, no había, todavía nunca me habían tocado, no me habían operado de nada, ¿no? Me habían hecho infiltraciones de vez en cuando. Entonces, a partir de los casi 41, porque fue en julio, yo cumplí los años en agosto, entre los 40 y los 41, cuando me hacen esta inyección y se produce esta reacción, ese líquido, y ya a partir de ahí es cuando se producen 6 operaciones. 6 operaciones en estos últimos, entre los 41 años y los 49, ¿no? Vale. Que tengo ahora. Entonces, ahí es cuando realmente yo deseo, al contrario, ahí deseo yo que por favor que me pongan una prótesis. Vale. Porque O sea, cada que operación no funcionaban las operaciones. Vale, no lo viviste como una pérdida, sino como un remedio, porque cuando ya empezaste con las infiltraciones y a partir de esa reacción, ¿no? En la que hay una inflamación grave, ahí es cuando entonces tú lo identificas como un momento, como un punto de quiebre, ¿no? Para ti. Sí. O sea, la llegada de la prótesis ha sido quitarle al dolor un 80% del dolor. Vale. Ajá. Y ha sido poder decir, oye, en el trabajo que dejé la empresa, pero bueno, ahora como freelance, oye, ¿estás disponible ahora? Sí, ¿no? Después de casi 4 o 5 años que salí del circuito laboral, ¿no? Porque no podía, o sea, era imposible andar. A veces iba a orinar, pues, con la pata coja, o sea, cosas así, esperando a que me operasen. Entonces llegaba a mejor la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta operación, porque esta fue la sexta. Y yo después de la segunda yo ya sabía que esto, por mucho que se operase, no, o sea, yo ya lo sentía, yo sentía ahí que esto era algo más que iba más, y además ir más allá de los conocimientos médicos. O sea, te lo digo sinceramente, porque no fue una, ¿cómo se llama? Una infección. Normalmente te pinchan, puede ser que haya habido una infección, pero es que fue durante el pinchazo, ¿no? O sea, fue una reacción instantánea entre ese líquido que entraba y un poquito de líquido pues sinovial y de una sinovial inflamada que ya estaba ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues digamos que esta pesadilla fue increciendo hasta que evidentemente me pusieron la prótesis y ahora me encuentro mejor. Luego, la gestión también ha evolucionado. Te hablo del dolor. O sea, una cosa es el dolor objetivo, ¿vale? Otra cosa es el sufrimiento que a mí me ha generado ese dolor. Claro. Entonces, eso tiene otra curva. Ajá. Eso tiene otra curva. ¿Y cuáles han sido las fases del afrontamiento de ese dolor, Víctor? Pues las fases, vamos a partir de que se produjo esa inyección, ¿no? Esa reacción, ¿no? Vamos a partir de hace 8 años. Pues fue tener mucho dolor y bueno, pues tener una reacción, digamos, bastante primaria, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Vamos a ver si el médico después de esta primera operación ya se arregla y tener pues después de la operación decir, ¡ay, qué bien! Aparte el médico dijo que había salido todo muy bien y que estaba la rodilla muy sana. Y bueno, ver ahí que en las revisiones yo iba peor y no evolucionaba. Entonces, bueno, pues el desencanto de que cómo es posible. Bueno, una segunda operación, todavía hay una esperanza, ¿no? A ver qué pasa. En esa segunda operación, que fue 3 meses o 4 después de la primera, me operan, dice el médico, esto ha estado muy feo, ha estado duro. O sea, ya estaba más feo que antes. Y porque eso seguía haciendo su trabajo. O sea, ahí a un nivel celular, molecular, no lo sé, aquello seguía haciendo su trabajo, generando ese líquido sinovial. El líquido sinovial en exceso es corrosivo, entonces te va corroyendo lo que queda de cartílago, wow, lo que queda de, o sea, los meniscos, ¿vale? Es algo muy curioso, ¿no? Y va corroyendo el hueso, que eso es lo que ocurría, ¿no? Yo he tenido pues agujeritos y agujeros, cráteres al final en el hueso y ese dolor ya fue muy fuerte, eso era muy fuerte ya. Y entonces llegó un momento ya después de la segunda operación, al ver que esto no tenía solución, a todo esto un poco ya de
de doctor shopping, ¿vale? De ir aquí, de ir allí, a ver me han dicho que aquel, me han dicho que el otro, muy desesperante. Entonces entras en una fase de decir, bueno, pues ya está, pues que esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Yo también empiezas a engordar, a no poder moverte. Imagínate 6 operaciones en 8 años, pues que no da tiempo a recuperarte cuando te operas de otra, ¿no? Y pues ansiedad, comer, pues coger 15 kilos, luego ya bajé algo y cosas así. Y bueno, pues... Perdona que te Sí, interrumpa, Víctor. En este tiempo en el que tú estabas, como tú has dicho, en este periodo de 6 operaciones que son 8 años, ¿en qué estado, digamos, vital te encuentras, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel de autonomía personal, de estilo de vida? Porque lo que yo me imagino, teniendo 8 operaciones, o sea, 6 operaciones en 8 años, que es lo que tú decías, prácticamente no te da tiempo ni a recuperarte. Me imagino una, no sé, una situación de una cierta pérdida de autonomía o bastante pérdida de autonomía, ¿no? sí, así es. Entre, digamos, la primera y la tercera operación las hice en España, aquí al lado de casa. O sea, yo tengo un apartamento y mis padres viven a 15 minutos. Bueno, pues venían, me ayudaban, se quedaban a dormir, sobre todo después de las operaciones. Luego yo ya empezaba a andar, pero bueno, ir al baño, pues intentaba minimizarlas, levantarme, intentaba minimizar el tener que hacer movimientos. Yo tengo una gran terraza enfrente, llegaba un momento en que no quería ir ni a la terraza. O sea, yo pasaba meses que no iba ni a la terraza y tenía una gran terraza, ¿no? O sea, a veces por no andar. Y luego porque de alguna manera, en mi caso, te acostumbrabas a no querer nada más que estar sentado, ¿no? Llega un momento en que parece que es como esta indefensión aprendida, ¿no? Que parece que tienes ahí una salida y no la usas, aunque sea para tomar el aire, ¿no? Y esto fue así los primeros 7, la primera operación y segunda operación. El dolor muy fuerte. Y entonces llega un momento en que hablando con una amiga, y todo esto, mi gestión era muy primaria. Muy primaria de responder al dolor, de enfadarme, de querer, pues, aislarme también. Luego de culpabilizar mucho, no el exterior, sino de imaginar yo que ciertos amigos pues tenían que estar más pendientes de mí, de lo que estaban, ¿de acuerdo? Y empezar a hacer valoraciones, ¿no? De, pues, fulanito, menganita, pues sí ha estado aquí después de la operación, pero ya no me ha llamado más. O fulanito, o ni siquiera ha aparecido. Entonces, este aislamiento, este dolor, o sea, estar sumido en estas sombras, ¿no? Pues al final, bueno, pues genera este tipo de pensamientos, ¿no? Más o menos relacionados con la verdad, pero los genera. Claro. Me imagino que es una etapa donde tú te sientes bastante solo, bastante indefenso, ¿no? En cuanto a eso, lo que decías de la indefensión, de que, claro, por más que quieres solucionar esa situación, la situación parece que no tiene situación. No sé si durante esta etapa, Víctor, podemos hablar de sintomatología parecida a la depresión o síntomas que experimentaste en ese momento parecidos a esto, a estar como deprimido, en un estado de ánimo tocado. Yo tenía un estado de ánimo tocado, pero yo no me llegué a... O sea, vamos a ver, yo creo que nunca he tenido depresión en mi vida. Pues, tenía momentos más melancólicos, más tristes, más bajos, pero de deprimido no. Y porque, bueno, siempre había ganas de hacer, pero sabía que no podía hacer. O sea, hasta lo más básico a veces no lo podía hacer. De hecho, mi padre pues hasta me puso en la ducha un agarrador, ¿no? Ajá. Para poder entrar en la ducha, porque es que no hay que levantar la pierna, no podía levantar la pierna, dormir tenía que ser de una zona y no de otra. O sea, todo esto ya se estaba normalizando. O sea, yo ya estaba normalizando que yo tenía esto. Y estaba normalizando de que no solamente lo tenía, sino que era un dolor muy duro. Y de que había algo dentro, como vivo, como un volcán que está en erupción, ¿no? Y de alguna manera, de una forma simbólica, yo quería que, bueno, que aunque me fuese a quedar así o me fuese a quedar mal, que ese volcán se apagase. Aunque me quedase imposibilitado para algunas cosas, ¿no? Porque había algo activo. Yo quería que esa actividad se extinguiese, ¿no? Y yo notaba que había un calor ahí, algo muy activo, ¿no? Como que está vivo, que sigue, algo que estaba,
que continuaba a comerse. O sea, que continuaba comiéndose eso, ¿no? Entonces fue una mezcla de muchas cosas, sin estar realmente deprimido. El trabajo, bueno, pues estaba de baja, yo tenía un contrato fijo y bueno, pues estaba cubierto de momento. De hecho, luego, después de la tercera operación, tuve un periodo de 6 meses o 7 en los que pude respirar con mucho dolor. Y entonces volví a retomar el trabajo. Y fue cuando ya subí a París a las oficinas de la empresa y ya me mudé allí. Y por eso luego las operaciones que vinieron ya las hice allí. Vale. Pero estas primeras las hice aquí. Vale. Bueno, pues para introducirnos en la práctica de la atención plena, ¿no? De mindfulness, te comento que después de la segunda operación, ya después de 6 meses con todo esto y sabiendo ya que era algo que esto no iba a terminar bien, pues una amiga me habla de oye, ¿por qué no lees este libro, no? Y me recomendó un libro que en aquel entonces todavía no estaba traducido al español, con lo cual lo entendí lo que uno entiende pues, cuando aprende el inglés en el instituto, ¿no? Y bueno, un poquito más por el trabajo que yo hago fuera, ¿no? Pero vamos, que había cosas que casi que rellenan los huecos, ¿no? De lo que no entiendes. Y leí este libro de una señora que montó un protocolo de práctica, o sea, el protocolo de mindfulness en el Reino Unido. Protocolo relacionado concretamente para la gestión del dolor crónico. Ella se inspiró en el trabajo de Jon Kabat-Zinn, que fue, digamos, el pionero en introducir mindfulness en Occidente, en su clínica de Massachusetts, etcétera, etcétera. Entonces, ella se basó en esto porque ella va en silla de ruedas, usa muletas, tuvo accidentes en la zona baja, las zonas lumbares, y bueno, pues tiene problemas de columnas, estuvo en el hospital mucho tiempo, en Nueva Zelanda, luego emigró a Inglaterra, y allí empezó a aprender a leer budismo, o sea, a leer temas de budismo, a leer temas de sufrimiento. Creo que fue allí cuando descubrió a Jon Kabat-Zinn. Y es muy interesante, ¿no? Porque en el libro ella dice que, y yo creo que este es un punto... ¿Cómo se llama la mujer en el libro? Ella se llama Vidyamala porque es su nombre budista, ¿no? Ella está ordenada, entonces te cambian el nombre y te ponen un nombre budista, Vidyamala. El protocolo ella creó un instituto que existe todavía, hay una sucursal en Valencia, que es donde hice los cursos, Breathworks, o sea, la respiración funciona, ¿no? Y su protocolo está conocido como MBPM, o sea, igual que el de Kabat-Zinn, el SMBSR, el Stress Reduction, pues aquí es el Pain Management, ¿no? El protocolo de la gestión del dolor. Y bueno, una de las cosas del libro que me impactó, que se llama, es que tiene dos, vivir, luego te lo diré, vivir bien con tu dolor o algo así. Si no, luego te lo enviaré, y si eso lo puedes poner en la descripción o algo. Ella decía que se dio cuenta, pues, leyendo, sintiendo y sobre todo observando, cuando se podía separar un poco de la reactividad, ¿no?, que tenía frente a su situación, de que no tenía que asumir que a veces asumía el dolor, no solo el que tenía en este momento, sino todo el que iba a llegar. Y que eso era insoportable. Pero sin embargo, si solamente asumías el dolor que tenías ahora, todo era mucho más soportable. Entonces, la cuestión era cómo hago para aprender a asumir solo el que tengo ahora y no todo el que sé que está por venir, porque resulta que esto no tiene cura. Y entonces está por venir y va a venir. Claro. ¿Por qué? Porque es crónico, ¿no? Habrá momentos de mayor o menor dolor. Entonces, ¿qué hago para solo encargarme de este ahora? Y luego el de luego. Y esa fue su clave, ¿no? A partir de ahí indagó, estudió, no sé por qué razones, pues se fue a Manchester y ahí pues creó este protocolo, ¿no? Y yo, después de leer este libro, que fue como fue un primer regusto, ¿no?, a entender qué era esto de meditar, ¿no? Ni siquiera todavía había meditado. Pues entré en internet y entré en su página web, que es una página inglesa, pero vi que había, digamos, sucursal, bueno, como si fuese esto algo de coches, bueno, digamos que había como... Sí, una sede. Exactamente, una sede concretamente en Valencia, ¿no? Los llamé
Y, y ahí me hablé con ellos y me propusieron hacer un curso de 8 semanas, que es el protocolo clásico que se suele usar en mindfulness, ¿no? Y bueno, lo estuvimos hablando. Tuve la suerte de que en aquella época, pues esta sede estaba casi que comenzando, entonces me la dio realmente el director de la sede, ¿no? Luego luego he dado yo porque me hice profesor del protocolo, ¿no? Pero este curso era es un curso de 8 semanas solo para la autogestión propia, ¿no? Luego para ser profesor hay que hacer más cursos, retiros, etcétera. Y lo hice, me acuerdo que fue a distancia. Primero, yo no podía ir a Valencia, y segundo, porque había retomado el trabajo momentáneamente durante 2 o 3 meses, que luego tuve que volver a darme de baja. Pero este trabajo lo hice estaba en Nigeria, así que andaba en Nigeria haciendo un curso de meditación con mulés yendo a la oficina. muy pintoresco, no voy a entrar en detalles. Oye, y en este curso, que se hacía una vez a la semana, durante 8 semanas, pues empecé a aprender. Pues entonces me mandaban las meditaciones por correo y unos PDFs y decía, bueno, pues esta semana vas a practicar al menos 5 veces, ¿no?, esta meditación y vas a hacer estas tareas o estos ejercicios, ¿no?, relacionados con la meditación, relacionados con otras cosas, ¿vale? Siempre utilizando, evidentemente, poniendo en práctica la atención, ¿no?, o la atención plena, de una manera formal, que es la meditación diaria, y de una manera informal, que es una serie de prácticas, pues quizás más cortitas, y en las que a lo mejor no hay que estar sentado, ¿no?, de forma rígida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fui cogiéndole el gusto, me gustó mucho, luego pues había interacción con el profesor y terminé el curso. Terminé el curso, a mí la rodilla me seguía doliendo horrores. Salud. Pero bueno, yo empezaba a notar ahí que estaba haciendo algo, que no solamente era tomar las pastillas, el tramadol que te deja hecho polvo, todos, que es un derivado, creo que de las... Disculpa, bueno, Víctor, que estoy tocado un poco con la garganta y ahora me estoy notando desde hace un minuto como un picor aquí. Un picor, no te preocupes. Sí. Bueno, pues este protocolo fue el comienzo. Fue un comienzo y el hecho de saber que podía hacer algo y que estaba haciendo algo. Todavía no fue una gran revolución, eso vino un poco más tarde, porque la hubo, pero fue un comienzo. Y nada, entonces a partir de ahí aprendí que podía afrontar mi relación con el dolor de otra manera. Todavía no estaba muy perfeccionada, ¿de acuerdo? Pero había ahí algo. Entonces regreso a España por vacaciones, pero tuve que dejar esa misión del trabajo y entonces hablé con el instituto este y dije, oye, mira, yo quiero hacer el protocolo completo y ser profesor. No ya por ser profesor y ganarme la vida con esto, que no lo hago, sino porque es que si hago el curso es que voy a saber también más. Y sobre todo voy a estar más en contacto con la práctica. Porque yo notaba también que luego yo solo, después del curso, pues había momentos en los que pues a lo mejor no practicaba tanto, ¿no? Es esto de estar aislado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues hubo un retiro, eran 3 fases, no eran 4 fases. Hubo un retiro, que para hacer el retiro había que haber hecho antes este curso de 8 semanas. Después de este retiro ya tenías la fase 1 y luego en la fase 2 era un retiro también de 1 semana, que lo hice 5 meses más tarde o 6 meses más tarde. Después otros 6 meses más tarde con otra operación de por medio, que no iba a poder ir porque tenía unos dolores, pero me dijeron, vamos, y me ayudaron. Vamos, yo di el curso tumbado. Tumbado lo di, o sea, lo recibí. Y bueno, pues en esta tercera fase, era una fase ya en la que practicábamos, teníamos a los alumnos de la primera fase, les dábamos... Y bueno, has dicho que diste el curso tumbado. Sí, casi estaba todo el tiempo tumbado porque es que tenía un problema, tenía un agujero en la tibia, un agujero, y aquello era muy, muy terrible el dolor. Pero yo no quería perderme, tenía que hacer aquello, si no, para estar en mi casa tumbado, sentado, pues me voy al curso.
Y no sé si me llevó mi padre o no me acuerdo, el pobre, me llevó a Valencia y luego me recogió. Y después la última fase es que montas tú un curso online o presencial y lo impartes. Con un tutor, tienes que hacer un diario de prácticas muy detallado, un diario de sesiones. No, realmente la metodología es bastante estricta y a partir de ahí, bueno, pues impartí un par de cursos con Respiravida, porque el nombre en Valencia es Respiravida, no es Breathworks, o Respiravida Breathworks. Y luego a partir de ahí he hecho cosas más informales, ¿no? De hecho, cuando descubrí tu podcast en el confinamiento, como estábamos todos tan asustados y era todo tan terrible, la cantidad de muertos que había, yo recién estaba en Instagram, yo nunca había tenido Instagram, me dijo un amigo, tienes muchas fotos de tus viajes por África, ponlas, y digo, venga, y empecé a divertirme haciendo cosas en Instagram, o sea, poniendo fotos. Y se me ocurrió, yo no sabía esto de los directos ni nada, o sea, para mí fue un descubrimiento en Instagram en marzo del año 2020. Y se me ocurrió anunciar que iba a meditar y iba a dar unos tips sobre meditación si alguien quería. Oye, pues tuve a 15 personas en continuo deseando, era 2 veces a la semana, hicimos como 15 o 20 sesiones. Y estuvieron ahí pues meditando, escuchando un poco, y era la primera vez que lo hacía, ¿no? Y muy bonito. Y bueno, pues esta es también, esto es a grosso modo mi relación con mindfulness hasta que empecé a integrarlo, ¿no? En el día a día. Y una cosa que yo me pregunto, Víctor, porque seguramente mucha gente que todavía tiene dolor crónico o que está en una parte importante, ¿no?, álgida de su malestar o de la patología que le haya generado el dolor crónico, se estará preguntando, oye, pero esto del mindfulness, ¿funciona, no funciona? ¿En qué medida te ayuda? Yo me imagino que la prótesis te ayudó a bajar el nivel de dolor, pero lo que sí que me gustaría saber cómo contribuyó el mindfulness en tu vida a lidiar con el dolor. Bueno, pues es un proceso que va desembocando poco a poco en una transformación, ¿vale? No te estoy hablando ni de iluminaciones ni nada de eso. Es una transformación realmente que sientes y que notas, que observas con otro angulito, ¿vale? Con otro ángulo. A veces girar el ángulo 1 grado o 2 implica mucho, ¿vale? Es como pasar de un 100% a un 20%, implica mucho, pero pasar de un 0% de dolor a un 20% es muy duro. Ajá. O sea, que esto todo es relativo, ¿no? Entonces, yo creo que para poder entenderlo habría que explicar un poco el proceso, ¿no? Meditativo, si quieres que hable, ¿no? Sí. O el proceso por el que se aprende, ¿no? Por lo menos en este protocolo, la meditación hasta que al final pues vas desarrollando pues una conciencia un poquito más grande, menos reactiva, quizá más ecuánime de tu condición, de cuál es tu condición en este momento, ¿no? Y la palabra en este momento es esencial. O sea, cuando hablamos de mindfulness, o sea, nos referimos a este momento. Por definición no podemos proyectar, porque estamos practicando, o sea, ya proyectamos de por sí normalmente, entonces vamos a refugiarnos o guardar un momento del día para practicar algo donde no hay una proyección, sino que es ahora, en este momento. Entonces, en las distintas fases que tiene un protocolo, por lo menos el que yo estudié de mindfulness, que pueden ser 5 o 6 fases, dependiendo de cómo las aglutines, uno empieza realmente, o alguien que practique esto, que empieza a practicarlo, en una primera fase uno empieza a tomar conciencia de su cuerpo. Si no tomas conciencia de qué es lo que te duele y dónde está y cómo se reconoce, es complicado que luego actúes sobre él y sepas manejarlo. Entonces, hay una primera fase de conciencia del cuerpo, por eso se usa el body scan, el escaneo corporal, como la primera práctica meditativa. La puedes hacer sentado o tumbado y bueno, haces un paso, pues es guiada la meditación. Las meditaciones tienen que ser guiadas, no sé que seas un gran meditador y tú puedas controlarlo, deben ser guiadas porque se va mucho la mente y tiene que volver al centro, ¿no? Gracias a
aparte, las meditaciones no son baladí, tienen una estructura pedagógica muy, muy importante que suelen ir quizá de lo más específico y se va agrandando el foco, ¿no? Lo mismo en el paso longitudinal del protocolo, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, primero es muy corporal, tienes conciencia del cuerpo, empiezas, por ejemplo, por la cara, por la cabeza, y luego llegas a una zona donde notas un dolor y ahí paras. Y paras un momento y observas. ¿Vale? Entonces, Mindfulness te invita a que con la inhalación tomes conciencia de lo que está pasando ahí y con la exhalación dejes que eso siga su camino y tú sigas luego el tuyo. ¿De acuerdo? O sea, empieza a haber ya una separación entre lo que está ocurriendo o los pensamientos que te traen lo que te está ocurriendo y lo que tú decides, ¿vale? Y el camino que tú decides seguir haciendo, ¿no? Poniendo la atención. Y al final acabas recorriendo el cuerpo, ¿no? Pero ya empiezas a tomar conciencia de zonas más dolorosas, menos dolorosas, incluso de zonas placenteras, que quizás no sabías que estaban ahí, etcétera. Y una vez que tomas conciencia, lo cuento porque esto es un proceso, ¿no? Constructivo. Este protocolo te invita luego a que vayamos de una forma osada y casi iba a decir suicida, no es suicida, en busca de lo desagradable, ¿no? ¿Quién quiere ir en busca de lo desagradable? Nadie quiere ir en búsqueda de lo desagradable. O sea, es algo contraintuitivo, ¿no? Pero Mindfulness te invita a hacerlo, pero no te invita a hacerlo de cualquier manera, sino cuidado, ¿eh? Hay que hacerlo desde una perspectiva cariñosa, autocompasiva y con cuidadito, porque hay condiciones que tienen cierto grado de complejidad. Si es un dolor físico, te puedes acercar valientemente, pero si te acercas a un problema de ansiedad crónica, es probable que acercarte a eso y verlo de cerca te produzca hasta un rechazo, ¿no? Y pueda ser hasta perjudicial. O sea, que cuidado con el acercamiento a lo desagradable, pero es algo que hay que hacer. Entonces te acercas cariñosamente, como te acercas a un bebé que está llorando, sin exigirle, sin juzgarlo, sin no debería tener esto, y dejas que esté, y lo observas, y lo respiras, y lo llevas a la conciencia, y lo exhalas, y dejas que siga su curso. Y ahí indagas una semana, estás un tiempo viendo eso, practicando eso, y empiezas a darte cuenta de que el dolor no es, o sea, el sufrimiento o el dolor, no son las mismas cosas, pero bueno, vamos a hablar, no es algo continuo, ¿no? Tiene matices. Entonces empiezas a ser curioso, te invita el meditador a través de la meditación a ser curioso, a que veas los matices, a que no todo nos duele igual y que hay momentos de relajación y que en esos momentos nos podemos descansar, ¿no? Te invita a poner el zoom en un macro y a observar mucho. Porque cuántas veces al final del día decimos, he tenido un día de mierda, qué asco. Y a lo mejor qué asco es que durante 2 horas ha ocurrido algo, pero que ha sido tan saliente que crees que todo el día ha sido eso. Y a lo mejor han sido 2 horas. Y el resto del día te has reído con tu hijo, has comido, lo has pasado bien, has comido encima una buena comida. Pero bueno, ha habido algo que te lo ha manchado, ¿no? Y parece que el resumen es eso, ¿no? Porque, bueno, tiene una saliencia y tenemos ese sesgo que vamos en búsqueda de que solo nos llama la atención aquello que nos ha destrozado el día. Entonces, esto nos invita a que lo desagradable lo veamos que está ahí y que puede seguir su curso y que realmente si nos aferramos con el pensamiento a eso, quizá le estemos dando más volumen y más poder, ¿no? Luego hay una fase en la meditación en la que vas trabajando, haces lo contrario, vas en búsqueda de lo agradable. ¿Vale? Fíjate que es muy importante aquí el léxico, ¿no? O sea, acercarse a lo desagradable, que te vas acercando con cuidado, pero porque ya está encontrado lo desagradable, es que está ahí, no hay que buscarlo, ya está ahí, entonces vamos a acercarnos. Pero lo agradable hay que ir a buscarlo cuando uno está en una condición compleja de dolor crónico, de ansiedad crónica, porque a veces no vemos lo agradable. Y lo agradable no es algo magnífico o algo espectacular que me dé el subidón, son los detalles, es la caricia, el sentir que estás acompañado, el sentir que estoy meditando, observando mi cuerpo, que sí, es cierto que me duele mucho la rodilla,
pero es que, fíjate qué tontería que voy a decir, pero es que no me duele nada la otra, que hace unos días me dolía. O sea, a veces por comparación, por contraste, ¿no? O qué suave, ¿no? El hecho de tener las palmas de las manos sobre los pantalones. O sea, eso que parece una perogrullada o que puede parecer una perogrullada, ese trabajo de afinación, yendo en búsqueda de lo agradable, va ejercitando la mente, ¿vale? Para poder liberarse de ese velcro que solamente se pega a lo malo, ¿no? Cuando uno está en una condición complicada. Tenemos que recordar que cuando uno está en una condición de dolor crónico o ansiedad crónica, tiene ese velcro, ¿no? Que es muy poderoso, a que solamente ve la parte negativa. Claro. Y luego hay una fase en la que la meditación te invita a que en la misma práctica meditativa incluyas las dos cosas, lo agradable y lo desagradable. Y entonces, esto es maravilloso. Aquí fue un turning point, o como se diga, en mi práctica meditativa. Ya que tú me preguntas cómo ha influido, ¿no?, la meditación. Esto fue muy importante. De hecho, luego en los retiros decía, ¿cuál es tu fase favorita?, ¿no? Porque hay estas 5 o 6 fases. Y ella me decía, esta, ¿no?, que en nuestro protocolo le llamamos un recipiente más grande, ¿no? O sea, no es lo mismo que tu experiencia vital se desarrolle en un charco a que se desarrolle en una piscina, en una gran piscina, ¿no? A que tu esquema atencional de tu vida sea pues una cosita así, a que sea una cosita así. Entonces, este recipiente más grande pues consiste pues una práctica meditativa donde te invita a que observes qué está ocurriendo de desagradable y de agradable y les des a las dos cosas la misma ponderación. O sea, que inhales con conciencia tanto de una como de otra, y que exhales dejándola ir, dejándola que siga su flujo. Entonces, y seguimos con la meditación, ¿vale? Que normalmente suele ser, una vez que sales de la práctica del escaneo corporal, es una meditación más relacionada con la respiración, ¿no? O sea, fijamos el foco en cómo se mueve el pecho o el diafragma o incluso los hombros, cuando inhalas y exhalas, y en cuanto detectas algún punto de dolor o algún pensamiento negativo o positivo, algún punto placentero, reconoces que está ahí. O sea, lo reconoces, lo ves frente a los ojos, pero dejas que siga su curso y tú vuelves a traer la atención, ¿no? O sea, no vamos buscando cosas ahora en esta etapa. Vamos centrándonos en nuestra respiración y detectando esto y dejándolo que siga su curso, ¿no? Entonces, esto, digamos que la cualidad que se cultiva aquí es la ecuanimidad, ¿no? O sea, puedo ponderar estas dos cosas y puedo estar con estas dos cosas. Y luego, bueno, pues hay una fase más, una vez que te has centrado tanto en ti, fíjate que el foco empieza por lo muy pequeño y se va agrandando, ¿no? El zoom se va haciendo más gran angular. Luego es muy importante también que la práctica meditativa tenga relación con los demás. Ahora hay que empezar a introducir a los demás, o sea, nuestra conexión con los demás, ¿no? Que también se llama mindfulness la humanidad compartida. Y ahí es cuando te das cuenta también que, evidentemente, en un proceso crónico de sufrimiento, ya sea físico o ya sea mental, que al fin y al cabo converge en lo mismo, en el sufrimiento, uno se aísla, uno está solo, uno es incomprendido. El dolor el dolor no se comparte como se puede compartir una alegría. ¿Verdad? O sea, una alegría la compartes y nos reconocemos en la alegría. El dolor se suele vivir más en solitario y suele haber más abandono, que quizás sea normal, cuando el dolor se prolonga. ¿De acuerdo? O sea, estamos más acompañados cuando todo va bien que cuando no estamos bien, ¿no? Y más si no estar bien se convierte en una prolongación, en algo muy duradero. Entonces, esa evocación a través de la meditación, de la conexión con los demás, de saber de que no solo sufres tú, de que sufre el otro, y de que sufre el otro, y de que sufre el otro, y de que todos queremos aliviarnos del dolor, ¿vale? Y ese deseo hacia uno mismo de que todo esté bien, o de que uno esté libre de sufrimiento, y el deseo hacia el otro, también te va dando va cultivando en ti una cualidad de no sentirte tan exclusivo en el dolor, ¿vale? Y de querer estar conectado con los demás, ¿no? Y luego hay un último gran paso, ¿no?, que es donde desemboca todo este río de la conciencia, ¿no?, que es en que al final podamos elegir
en vez de reaccionar. O sea, que en vez de reaccionar sin haber pasado por una comprensión de la situación y haber practicado, en este caso, la conciencia plena, que podamos tomar decisiones porque tenemos un nivel de conciencia un poquito mayor, ¿no? Y todo este proceso es una práctica que dura un tiempo y que hay que seguir manteniendo porque esto es pues como el amor, si no se cultiva, esto no es algo que ya una vez que crece ya sigue solo. Hay que hacerlo. Y hay periodos más duros donde uno, pues, si no tiene esa sangha que le llaman en el budismo, ¿no? Pero bueno, si no tiene ese grupito, esa que medita, ¿vale? O ese lugar donde se va a hacer el retiro cada X tiempo, pues si uno está solo, pues puede ir desligándose de esto, ¿no? Por eso, pues siempre viene bien, aunque sea juntarse unos cuantos y hacer una práctica meditativa, aunque sea una vez cada 2 semanas, pero ya te conecta, ¿no? Ya hace que luego tú sigas solo, ¿no? A través de internet o algo así. Y este es un poco el proceso de mindfulness, o sea, lo que ocurre para que, bueno, al final uno pues pueda entender muchas cosas, ¿no? Y todo eso, Víctor, entonces, tú, por ejemplo, si tuvieses que poner unas cifras así a nivel general, en tanto por ciento, ¿cuánto dirías que contribuye en tu dolor o en la experimentación de tu dolor el mindfulness en esa reducción o en esa atenuación del dolor crónico, o en esa atenuación de la experiencia del dolor? Pues no sé, dar una cifra es un poco complicado. Vamos a ver, me voy a retrotraer un poco a la parte más dura, ¿no? La parte más dura fue justamente antes de la prótesis, que era cuando ya no podía más. Ahí mi práctica era mucho más, ahí ya llevaba ya unos años practicando. Entonces ahí yo había aceptado, ¿vale? O sea, había aceptado que había cosas que seguramente que a lo mejor no iban a cambiar incluso con la prótesis. O sea, yo ya estaba preparado, ¿vale? No era una resignación pasiva, sino era una aceptación de que no había funcionado nada hasta ahora y que esto podría incluso no funcionar, que igual habrá funcionado unos años y luego no sé qué pasa, una prótesis no es eterna y habrá otra operación más adelante y luego la otra, o sea, todo esto está ahí, ¿no? Pues bueno, pues imagínate a alguien que tenga una condición mucho más complicada, ¿no? Un cáncer que sabe que puede terminar muy mal, ¿no? O sea, es que hay problemas más gordos o con una fecha pues mucho más pues esperándote al otro lado de la puerta, ¿no? Pero ha contribuido porque a mí me generaba calma. Me generaba calma. Y cuando, si hablamos solamente del dolor, cuando el dolor era muy agudo, yo he tenido momentos de no poder ir al baño porque ese hueso pues chocaba con hueso, ¿vale? Ahí había un cráter. Tenía que reducir tanto el periodo del presente, o sea, muchas veces decimos, hay que quedarse en el presente, sí, pero el presente es el día, el minuto o la hora o el segundo. O sea, a veces tenía que reducirlo tanto que me bastaba, porque sabía que luego me iba a tomar una pastilla o sabía que más adelante se iba, porque yo ya había aprendido que también era fluctuante, ¿no? Yo sabía que me esperaba una hora muy mala o 2 horas muy malas. Pues en esa hora yo me tumbaba y respiraba. Y hacía una meditación pura siguiendo la respiración. Y el hecho de anclarme a la respiración y de respirar, yo notaba que se me calmaba. O sea que no puedes, digamos, poner como podríamos decir lo que decías tú antes, ¿no? Esto se me redujo un 80%, ¿no? Con la prótesis. Pero sí que puedes decir o afirmar que la práctica del mindfulness, en tu caso, te proporciona calma, como podría proporcionar, por ejemplo, un ansiolítico o un fármaco. Sí, es, de alguna manera sí, pero un ansiolítico y un fármaco seguramente actuaban antes. De hecho, el problema que yo tenía, ya el último, ni con el fármaco, o sea, ni con el derivado este que es un derivado sintético de la morfina, creo que es el tramadol, ni siquiera, porque es un dolor muy del centro del hueso, ¿no? Sí me calmaba todas estas capas de nerviosismo y de ansiedad que yo le ponía, ¿vale? Me la calmaba. Entonces, a veces me dejaba solo el dolor. Esto es como esto que decía Vidyamala, que te he comentado, de que ella aprendió a que solamente se podía
sufrir lo de ahora, no tenía que asimilar todo lo que iba a venir, ¿no? Entonces, cuando solamente te quedas con el dolor, es mucho menos doloroso. Hay una práctica que creo que esto puede ser muy muy ilustrativo, ¿no? Hay una práctica que se hace en mindfulness de las primeras semanas, o la primera o la segunda, y es la siguiente: se sienta una persona que sufre un dolor, y se le ponen las manos aquí y se le pone un cojín. Hasta aquí, el primer cojín. Bueno, pues ese cojín es la condición primaria que tiene, su dolor primario, ¿vale? Su dolor, vamos a llamarle su sufrimiento primario, no dolor, sufrimiento primario. O sea, su condición, por ejemplo, un dolor de rodilla muy fuerte o una ansiedad crónica, ¿vale? Y luego, en la práctica, se le va añadiendo a esta persona más cojines. Y estos cojines es lo que llamamos en mindfulness el dolor secundario. ¿Vale? Que en el budismo es la primera flecha y la segunda flecha. Bueno, pues el dolor secundario son esas capas de dolor que nosotros generamos con los pensamientos que lo vemos como cosas sólidas y verdaderas, cuando muchas son simplemente pensamientos, ¿no? Y entonces, y yo he añadido muchas capas al principio, o sea, yo he aprendido a quitarme esas capas, ¿de acuerdo? Entonces, una capa que le pones a ese primer cojín es: ya voy a perder mi trabajo. Otra capa: ahora esto no se me va a curar nunca. Ahora, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer cojo? ¿Quién me va a querer con esta enfermedad? O me voy a morir, o todos los miedos, todo. Entonces, llega un momento en que los cojines llegan aquí, claro, y tú los ojos los tienes aquí, es que ya no ves, es que ya ha superado la vista, ¿vale? La capa. Entonces, en la dramatización esta, pues llega alguien y hace ¡boom! Te tira todos los cojines menos el primero, que es tu condición primaria. Dice: ¿cómo estás ahora? Y dice: uff, mucho mejor que antes, ¿no? Entonces, este sería el símil. Qué potente a nivel visual esa metáfora, ¿no? O ese ejercicio, qué potente. Sí. Y aprender a conformarte con que eso lo tienes viene en el proceso de práctica. O sea, porque cuando tú practicas, la meditación es un laboratorio, ¿vale? Es un laboratorio donde tú entras 15, 20, 30, 40, 45 minutos al día o 5 veces a la semana, la meditación formal, y te sientas y dices: bueno, no voy a hacer nada extravagante. O sea, más extravagante es ponerse a jugar a la PlayStation, ¿vale? Es algo más irreal que sentarse y cerrar los ojos y ver cómo respiras. Ver cómo respiras y ver qué pasa cuando respiras en tu cuerpo, como ancla, ¿no? Como algo a lo que te anclas. Y a partir de ahí, a ver qué pasa en la cabeza. Y entonces vas observando y vas tratando los pensamientos. Al fin y al cabo consiste en observarlos y ver qué haces con ellos. Entonces, algo en lo que hacemos también es una serie de dramatizaciones al principio para que la gente lo entienda. Nos ponemos a meditar y hay algo que nos ocurre, que es, por ejemplo, que viene un pensamiento y nos peleamos con él. Vete, fuera, ¿no? Entonces nuestra meditación es todo el rato una lucha, una resistencia contra aquello que me viene, ¿no? Porque me han dicho que no tengo que pensar en nada. Vete fuera, vete fuera. Entonces acabas haciendo una meditación y estás enfadado. Es que llevas la meditación enfadado, ¿no? Luego, es posible que también ocurra otra cosa, y es que te vengan pensamientos y te vayas con ellos, ¿no? Y te vayas con ellos. Ahora tengo que llamar a fulanito, cuando termine la meditación me levantaré y haré esto y tengo que preparar las patatas fritas y no sé qué. Y entonces ha pasado la meditación y te has ido con el pensamiento, que es un poco una metáfora de lo que nos ocurre en la vida. En la vida nos agarramos a cosas que queremos y rechazamos lo que nos queremos. Es que al fin y al cabo son los dos polos en los que nos movemos las personas, ¿no? Entonces, una meditación más serena es aprender a tratar esos pensamientos. O sea, te aparece tanto aquel que quieres rechazar como te aparece tanto aquel al que te quieres agarrar porque es muy chulo y te da subidón. Entonces lo observas, tomas una distancia, como si te salieses, lo observas, la meditación te invita a observarlos y a decir: vale, pensamiento, estás ahí, muy bien, luego te haré caso, ahora voy a seguir con lo mío, ¿no? Y vuelves otra vez a tu respiración, vuelves otra vez y luego vuelve a venir, ¿vale? Bueno, pues esa sería la práctica. Hay que aprender a hacer esa práctica, ¿vale? Para que al final una meditación pues acabe, bueno, para poder entrenarte, ¿no? Entrenarte de la manera más eficiente posible. Claro, yo también imagino que ahí lo que se está practicando, también el mindfulness es un poco eso, ¿no? Y se promulga mucho desde el budismo, es el ejercicio de soltar el control sobre tu dolor, sobre las cosas que te acontecen, sobre las cosas que
te impactan y que son desagradables, soltar el control sobre el futuro, ese intento de apropiarte de lo que te está sucediendo para manipularlo a tu antojo, ¿no? Y imagino que lo que aprendes con todos esos ejercicios también es no controlar lo que te está sucediendo, sino fluir con todo eso que te está aconteciendo, respetarlo y un poco estar abierto a lo que te está pasando. Es eso, y de eso se trata. Lo que pasa que eso hay que acotarlo, o sea, eso hay que darle un significado más preciso para que la gente que está escuchando y no sabe de qué va consiga entenderlo, ¿no? Primero, solamente se entiende practicándolo, pero bueno, para entenderlo un poco más, eso hay que acotarlo, y sería de la siguiente manera. Igual que el dolor, el sufrimiento en mindfulness se despieza en dos, en el primario y el secundario. El primario es la condición que tienes y el secundario son las capas de sufrimiento que tú añades, porque solo despiezando puedes atacar lo que corresponde y poder ir disolviendo, ¿vale? Hasta quedarte con solamente esto que ahora no se puede cambiar. Ahora, igual luego sí, pero ahora, siempre estamos en el ahora, no se puede cambiar. Con esto de, bueno, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto también hay que despiezarlo, ¿no? En Mindfulness hablamos de dos modos de estar en la vida. El modo hacer y el modo ser, ¿no? El modo hacer, y los dos son necesarios. Hay una pirámide doble de un psiquiatra, a ver si te la paso, que es muy representativa. Entonces, arriba está el modo hacer, que es el modo de la lucha, del enjuiciar, de programar, de resolver, el de hacer cosas. El de hacer cosas en la vida, el de sacar para adelante trabajo, proyectos, pum, pum, pum. Y el modo ser está abajo, es el más perceptual, en el que estamos atentos a cómo está el cuerpo, a las percepciones, a los olores, al ruido de alguien de la familia al lado, y entonces somos conscientes y decimos qué bien que estoy, que tengo a una persona a mi lado, de comer, del gusto, de saborear. Ese es digamos, estar en modo ser es estar en ese modo, y estar en modo hacer es estar en el modo de la resolución, ¿no? Si estás solamente en el modo ser, no avanzas, no haces nada en la vida. Pues te vas a meditar a un campo y te tiras ahí 10 años, ¿vale? Y estar en modo hacer está muy bien para resolver cosas, pero hay que buscar el equilibrio. ¿Qué ocurre? Que por defecto nosotros estamos en modo hacer continuamente. Entonces, la única manera, o una de las maneras para poder, si por tu naturaleza no tienes tendencia a irte hacia la otra parte, es practicar la meditación. Practicar la meditación es entrar en modo ser. Una vez al día, un rato, todos los días, como el que va al gimnasio, pero cuando llevas 3 años, pues tienes unos músculos así, ¿no? Pues esto es igual. No hay que dejar de ser... Sobre todo con esas situaciones típicas en las que no puedes hacer nada, ¿no? Claro, es que tú puedes resolver en modo hacer. Yo no podía resolver en modo hacer. De hecho, intenté. En cuanto me opere, que llevo ya 2 operaciones, en esta ya va a funcionar, voy a coger, voy a hacer un viaje, ya estaba programando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no he podido hacerlo en tantos meses, y resulta que no podía hacer, y otro batacazo, otro desánimo, otra frustración. O sea, queremos resolver cuando tenemos una condición crónica. ¿Cómo vamos a resolver nuestra condición? Planificando. Si no tenemos control sobre ella. Claro. Pero es que la única técnica que hemos aprendido es la planificación. Exacto. Que está muy bien en el corte, que está muy bien en las funciones ejecutivas y todo eso son necesarias. Masajes, terapias, incluso ir al psicólogo, o sea, todo eso forma parte del modo hacer, ¿no? Las soluciones. Soluciones. Pero ¿dónde está la solución interna? O sea, hace falta una solución interna. Y esa solución interna la vas adquiriendo con la práctica, pero luego va impregnando, vas notando, y no solamente lo notas con este dolor en concreto por el cual estoy practicando, sino lo notas en la relación con tus amigos, con tu familia, la forma de escuchar. O sea, va impregnando, va generando una filosofía, te va generando, o por lo menos yo lo he sentido así, ¿vale? Y ahí está la gran diferencia con respecto a la pregunta que me has hecho. ¿Es que es lo mismo tomarte el calmante que esto? Bueno, pues el calmante ayuda, pero es que esto llega a una raíz, esto se queda. Esto te impregna, esto es algo que está impregnado en tu ser,
¿vale? Y el calmante es una reacción, unas reacciones químicas que ocurren a nivel de neurotransmisores, etcétera, etcétera, antiinflamatorios, y luego van desapareciendo, ¿no? Y que tienen unos efectos secundarios. Y que si hay que hacerlos, evidentemente, porque hay que tomarlos. Pero no impregna. No está trabajando a nivel estructural, ¿no? Está trabajando en la superficie del dolor y esta práctica te lleva a lo que es el núcleo del dolor, ¿no? La estructura del dolor. Sí. Y hay una cosa que no quiero que se me olvide, Frank, que creo que puede ser importante, y es que es algo que nos ocurre a los meditadores al principio, ¿no? Y me ha ocurrido a amigos o mi hermana, grupos de amigos que hemos hecho en Zoom y tal, y hemos meditado. Y es que nos ponemos a meditar, el que empieza a meditar cree que la meditación le tiene que salir perfecta. Esto me tiene que salir perfecto, ¿no? Y acabas de meditar y dices, ¿qué porquería de meditación he tenido? O sea, ya has roto una de las reglas de la definición, que es no te juzgues. O sea, mientras estás en modo ser, estate en el presente de forma intencional, esa es la definición de Jon Kabat-Zinn, o sea, practicar estar en el presente de forma intencional, porque estar en el presente viendo una serie, pues también es estar en el presente, pero de forma intencional quiere decir que estás consumiendo recursos cognitivos, que no es algo automático, ¿vale? Estás ahí de forma intencional. En este momento, ¿vale? En este momento, no luego ni ayer, y sin juzgar. Y a veces pues meditamos, me ha salido fatal, no, te ha salido, vamos a ver, durante la meditación, todo lo que ocurre en la meditación es meditación. ¿Que has tenido momentos más conscientes o menos conscientes? ¿Momentos mindfulness o no? Vale, pero que has mantenido más el momento consciente, pero la meditación era todo. Entonces a veces nos ponemos a meditar y esto es increíble y esta es una gran verdad y una gran metáfora y decimos, estoy meditando, llevo 10 minutos, ¿no? Sobre todo al principio. Estoy cansado, entonces empezamos a convencernos de que yo me voy a levantar y ya mañana ya hago una mejor, ¿no? Porque ya llevo 10 minutos. Uh-huh. Es un poco como lo que tú hablas en tu libro, ¿no? De que nos autoconvencemos para no esforzarnos y al final no hacer este trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Saltarnos ese compromiso, ¿no? Que quizá a lo mejor no lo hemos tomado con nosotros mismos, por eso es tan débil, ¿no? Y esto ocurre. Entonces te pones a meditar y dices, no, pues no me apetece. O vas al día siguiente, te pones a meditar y de repente el vecino de al lado, cuando llevas 10 minutos, empieza con el taladro. Y tú te enfadas. Te enfadas porque estabas tranquilo meditando y te enfadas. Y entonces, o sales de la meditación, le dices, bueno, al vecino no le dices nada y dices, bueno, ya lo hago mañana porque así no se puede meditar. Esto es un error. Esto es un error porque evidentemente uno tiene que procurar meditar en una situación de calma, de relax, procurarse un lugar a gusto. Pero una vez que entras, a no ser que la cocina esté ardiendo, el niño se esté cayendo por no sé dónde, a no ser que pase algo realmente, uh-huh. Estas incomodidades de la vida, que están en la vida, hay que introducirlas a la meditación. De hecho, gracias a eso, esa meditación nos va a poner más a prueba. Uh-huh. Entonces, respira con conciencia de ese malestar e indaga, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese malestar? ¿O qué pasa con el aburrimiento de la meditación, que igual no está pasando nada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en ese momento en el que nos están viniendo pensando? Porque al fin y al cabo son reacciones a cosas que están ocurriendo. ¿Cómo las manejamos? ¿Tú crees que la enfermedad que a todos nos... O sea, ¿tú crees que hay un momento en nuestra vida en el que digamos, bueno, sí, ahora sí ya me viene bien ponerme enfermo, pero en estas veces que la enfermedad me ha propuesto enfermarme no me venía bien? No nos podemos quitar la enfermedad cuando nos llega. No nos podemos quitar la ansiedad cuando no llega. ¿Por qué nos vamos a quitar al vecino con el taladro si estamos meditando? Vamos a aprovechar ese laboratorio. Vamos a enfrentarnos a ese malestar para cuando nos llegue el gran malestar estar preparados. Ese es el gran trabajo de la meditación. Entrenarse en el malestar básico, cotidiano que nos encontramos durante la meditación, observar, aprender, saber cómo manejar esas capas que añadimos de pensamientos que nos hacen sufrir, y el día que nos llegue algo, yo no digo que seamos inmortales como Superman, pero el día que nos llegue algo, tendremos contaremos con una herramienta que habremos entrenado. Entonces no te salgas de una meditación cuando hay algo que te molesta en la meditación. Introdúcelo y obsérvalo. Y lo trabajas. Sería como salirte de tu vida, ¿no? Porque cuando hay algo que no te gusta. Que no te gusta, ¿no? Pues por eso, ese laboratorio es la realidad, es una planta pilotito de la vida.
En psicología se dice que el dolor no tiene una base biológica estructural a nivel neuronal como pueden tener otras experiencias subjetivas que tenemos, ¿no? Sino que es una experiencia en la que hay una parte de biología y otra parte construida a nivel psicológico. Y la ciencia todavía no ha demostrado cuál es el porcentaje preponderante de ambos fenómenos, de ambas variables, ¿no? Sino que parece ser que la variable psicológica influye mucho, puede ser un gran amplificador del sustrato físico que puede tener todo dolor, ¿no? Entonces, imagino que todo lo que nos has explicado con la práctica del mindfulness, concretamente este protocolo de Vidyamala, ¿no? Pues imagino que contribuye mucho a gestionar la parte más controlable o gestionable del dolor, que es la parte psicológica. A veces, tú cuando estabas explicando esto, me has hecho pensar una experiencia muy parecida que yo he tenido, aunque muy, muy mínima, en una fase muy inicial. Yo también tuve durante un periodo prolongado de tiempo, año y medio aproximadamente, un dolor en la rodilla izquierda bastante considerable. Se me inflamaba, estuve de baja algunos periodos, tomaba antiinflamatorios, hacía reposo, hacía hielo, me ponía pomada, hacía lo que los médicos me decían, volvía a andar y se me volvía a inflamar, volvía a estar de baja. Eso fue un periodo de unos meses pues intensos, 3 meses. A partir de ahí estuve como unos 6, 7 meses que andaba continuamente con una rodillera. Creo que esto se prolongó casi un año. Y yo recuerdo aquel periodo. Ahora, por ejemplo, no tengo ningún tipo de dolor en la rodilla, puedo practicar deporte absolutamente, y en mi caso yo identifico un momento en el que esto mejoró, ¿no? Pero durante aquel periodo que para mí se hizo ya prácticamente una condición física estructural, yo la incorporé dentro de mi estructura de personalidad, es decir, de mi identidad, ¿no? Me fusioné con la experiencia y dije, pues soy un cojo, ¿no? Soy lo que tú has dicho antes, ¿no? Soy una persona coja, ya está, tengo una rodilla jodida y voy a estar así toda mi vida y seguramente esto irá peor. La explicación médica que me dieron fue lo que tú has dicho de las rótulas. Y entonces la fisioterapeuta o la médica que me evaluó en aquel momento me dijo: tienes las rodillas de una persona mayor en un chaval de 27 años o de 26 años. Y dije, bueno, pues ya está, me ha tocado, genéticamente me ha tocado la China, ¿no? Y recuerdo haberlo incorporado a mi estructura de personalidad y construir una capa de sufrimiento brutal alrededor de esa dificultad, no siendo una dificultad incapacitante, no siendo la mayor parte del día una experiencia que yo estuviese sintiendo, sino que se manifestaba sobre todo al principio a la hora de andar, y hubo un momento en el que podía andar, pero por ejemplo no podía hacer deporte, o había días en los que podía aguantar tomándome una cerveza con mi amigo bastante bien la noche, y otros días que prácticamente me era imposible. Eso variaba, pero yo siempre lo experimentaba de la misma manera, incapacitante, frustrante, y digamos que lo incorporé a mi estructura de personalidad, ¿no? Es el dolor, lo incorporé a mi estructura de personalidad, lo hice una condición personal y lo recuerdo con mucha angustia. Yo prácticamente recuerdo haber elaborado un duelo con eso, ¿no? Y la verdad es que me costó muchísimo desprenderme de eso. La sorpresa vino cuando descubrí una de las disciplinas que está denostada por la ciencia y que se incluye dentro de la pseudociencia, que yo además creo que hay que ir con mucho cuidado respecto a las nuevas terapias o las terapias alternativas, y cómo se conjugan con la New Age y el pensamiento mágico, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, por recomendación de amigos, conocí la osteopatía. Mira que yo había ido a sesiones de fisioterapia intensivas que me paliaron, digamos, bastante. Yo diría que en un 65-70% me paliaron la patología estructural, digamos, de por qué me dolía tanto la rodilla.
después de esas sesiones intensivas de fisioterapia, y había hecho muchos tratamientos porque, digamos, la sanidad en ese sentido le costó bastante aportarme una solución apropiada a mi problema. Digamos, me pusieron muchos filtros, no me favorecía de entrada la rehabilitación que me correspondía. Al final me la dieron y creo que me recuperé en un 65 o 70% variable, ¿no? Pero sí que había siempre residualmente un dolor de fondo que me impedía hacer deporte de impacto, jugar al pádel o correr, etcétera. Entonces, por curiosidad, me recomendaron un osteópata y cuando acudí al osteópata, para mí fue como haber nacido de nuevo. O sea, literalmente salí de la consulta del osteópata sintiendo que me habían puesto unos huesos nuevos. Jamás he sentido una experiencia similar, ¿no? Y además recuerdo que en la sesión de osteopatía el osteópata me preguntaba por momentos de mi vida, por curiosidad, que estaban asociados al dolor que en esa zona en concreto, el dolor físico que en esa zona en concreto se estaba manifestando. Me pareció un poco raro, pero las emociones y los sentimientos que se dispararon en aquel momento fueron muy paradójicos, ¿no? Sí que es verdad que dije, wow, llevo aquí guardadas cosas que pensaba que las tenía superadas, ¿no? Y entonces, cuando salí de la sesión de osteopatía, me sentí de nuevo un adolescente. O sea, sentí que me habían liberado prácticamente todo y realmente ahí fue cuando me recuperé al 100%. Entonces, yo sinceramente no sé cuál es la base científica o la base médica sanadora de todo eso, pero lo que sí sé es que a mí se me movilizaron cosas en esa sesión a nivel emocional y psicológico que nunca antes había abordado y que estaban muy asociadas al problema con la rodilla, ¿no? Entonces creo que esto que nos has contado y en mi experiencia yo lo he contrastado, la gestión de todas esas capas de sufrimiento asociadas al dolor es un componente importante a abordar. Sí, sí. De hecho, hay una frase. Yo tengo mucho cuidado con las frases y las máximas, ¿no? Que andan por ahí, que solemos, que nos gusta agarrarnos a algo que suene como muy definitivo, ¿no? Somos muy así las personas. Pero hay una frase que se dice en mindfulness, que tiene cierta verdad, pero cuidado, porque hay que andar con cuidado, que dice que el dolor, bueno, no sé si viene de mindfulness o viene del budismo, pero vamos, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Exacto, sí, sí. Entonces, Muy famosa. queda muy bien. Y entonces ya, pero claro, es que alguien que esté mal, escucha esa frase y no lo consigue, es que se puede frustrar, decir, es que yo soy tonto o qué pasa. Sí. Es opcional y qué pasa, que yo elijo esa opción si yo no la elijo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también con las frases lapidarias, por muy bonitas que sean y suenen, ¿no? Bueno, sobre todo porque eso requiere todo un proceso de aprendizaje que a lo mejor no todo el mundo está en condiciones de acceder a ese aprendizaje o a esa experiencia o recorrer ese camino. Todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Y no todos pues, tenemos por qué tener... Eso lo he comprobado yo en terapia. Hay mucha gente que dice, es que he pasado por 10 psicólogos, 5 psicólogos y nunca me ha funcionado y nunca me han hecho nada. O incluso hay gente que te puede halagar y decir, oye, eres la primera persona y mira que he visto, el primer profesional y mira que he visto mucho que dan la tecla, ¿no? Y yo creo que también hay momentos, ¿no? En los que las personas podemos estar más receptivas a los aprendizajes, más abiertas, con más apertura o ha llegado el momento, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué tener la misma experiencia. No, no tiene, de hecho yo creo que, que uno recurre a esto o a cualquier otra cosa una vez que ha tocado fondo. O sea, una práctica de mindfulness en continuo no te asegura que mañana te dé un golpe en la vida muy gordo y que no toques fondo. El fondo lo vas a tocar porque es que el primer golpe, pues, si es algo gordo, te va a hundir. A lo mejor tienes más herramientas, a lo mejor tienes unos anticuerpos ahí que te ayudan a llevarlo luego mejor, ¿no? Si ha habido una práctica, pero no es algo que te haga infalible. O sea,
Eso está claro. Pero, y luego también, como dices tú, esto tiene mucho que ver con la sensibilidad de la gente, si la gente siente que puede conectar o no con algo así. Pero ya te digo que la base es sentarse y respirar. Si no tenemos un momento o sea, si creemos que respirar y ver cómo respiramos y ver qué ocurre en nuestra cabeza y observarlo es algo de brujería, también hay algo que a lo mejor hemos aprendido mal. Porque no tiene, porque es algo que yo lo veo muy, muy natural. O sea, no muy normal porque no lo hacemos, pero que es natural porque al fin y al cabo es nuestra respiración y nuestra cabeza. A mí la gente me dice, yo he pensado mucho ahora con lo que está ocurriendo del coronavirus, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, y es normal, porque la primera tendencia es a seguir tomando, o sea, la inercia es a seguir retomando la vida que teníamos, aquel que tuviera una vida buena, que no todos, ¿no? Porque yo he estado confinado casi 8 años, ¿no? Entonces a mí este confinamiento, pues sí, ha sido muy doloroso porque ha sido global, ¿no? Y mucha gente pues está muriendo, evidentemente. Pero cuando decimos es que resulta que en cuanto acabe esto, o sea, siempre estamos con el en cuanto acabe esto, vamos a viajar esto. Fijaos que estamos proyectando continuamente y es natural. En cuanto acabe. O sea, es el modo hacer. O sea, estamos otra vez en modo hacer, ¿no? Sí. Entonces, yo lo oigo y lo entiendo. Porque yo también lo he dicho. Pero si lo pongo un poco de atención, lo primero que hago cuando lo oigo o lo pienso yo es respirar. O sea, yo ya tengo una inercia de agarrarme a la respiración. Entonces me pongo recto, respiro, tomo unas respiraciones, calmo y observo esto que he dicho. Y digo, no, te estás yendo. O sea, ahora podemos hacer 1000 cosas o no hacer nada. Es que podemos no hacer nada, que a lo mejor también es necesario no hacer nada, ¿no? Pero este sufrimiento global que estamos viviendo todos, estamos todos como el toro que está esperando salir a la plaza con la pata que está tirando la arena hacia atrás. Y eso es volver al modo, o sea, estar en el modo hacer a lo bestia. Pero yo creo que es más bien la sociedad occidental, ¿no? La sociedad que llamamos del primer mundo, que estamos acostumbrados al modo hacer porque somos una sociedad supuestamente avanzada, con poder económico, con posibilidades, con recursos, y estamos acostumbrados a hacer soluciones, control, todo depende de mí, yo me construyo mi camino, yo salgo de aquí, yo me hago a mí mismo, no tengo ningún tipo de interdependencia o interconexión con lo que me rodea y no sé estar conmigo y con lo que hay en este momento, ¿no? Yo esto lo he experimentado, ¿no? Y incluso, aunque tengo de alguna manera la lección aprendida por la práctica y por el estudio de mindfulness, también soy un lector o un alumno en el tema del budismo. Es una disciplina que a mí me gusta mucho y que intento incorporar mucho a mi práctica profesional. Lo tengo en cierta parte incorporado porque leo mucho acerca de esto, pero hay momentos en los que se me escapa mi mente occidental, ¿no? Y estoy pensando en eso, en qué voy a hacer cuando esto se solucione, qué fastidio que no pueda hacer esto con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esto que has dicho pues nos puede hacer pensar mucho, ¿no? El dolor crónico, la experiencia del dolor crónico y cómo se gestiona esta situación de confinamiento. Muy, muy parecido, ¿eh? Sí. No, claro, es extrapolable 100%. Yo muchas veces pienso, digo, bueno, quiero seguir meditando, lo hago, tengo periodos que lo hago más, que lo hago menos, pero yo creo que la máxima alegría, la máxima satisfacción que he sentido en este proceso del dolor, a través de la práctica de mindfulness, es haberme en algunos momentos, haberme sentido sereno cuando tenía mucho dolor, cuando antes no estaba sereno. O sea, haber sentido una serenidad frente al dolor. Entonces, a veces se consigue, a veces no. A veces, y dependiendo, ¿no? Te ocurre a ti y puedes ser sereno porque lo has trabajado. Le ocurre un daño muy grande a tu padre, a tu madre, a tu hija, y yo eso no lo puedo controlar con mindfulness. No soy capaz. También depende de la dimensión del dolor y de dónde venga, ¿no? Pero conseguir esa serenidad ante lo que es
ahora, en este momento, inevitable, saber que no lo puedes evitar, pero aún así, dices, bueno, no lo puedo evitar, es que no lo puedo cambiar, pero como no lo puedo cambiar, voy a estar sereno, ¿no? O sea, tener ese centro es un poder muy, es una satisfacción, es un poder muy, muy bonito. Te comento una cosa que me gusta mucho, creo que es una historia zen, en 10 segundos, que no, como lo mismo, como cualquier historia, cualquier frase no tiene por qué ser, no hay que creerla, ¿no? Porque todo es muy relativo, ¿no? Pero la historia la leí, no sé a quién se la leí hace mucho tiempo, antes de practicar mindfulness, y creo que es zen. Algo así como que llegó un guerrero samurái estaba matando pues a los monjes y tal, por ahí, no sé, en algún país. Y entonces llegó a un centro, ¿no? A un monasterio, y había un monje sentado, pues, en la posición de meditación. Y llegó este guerrero que era tremendo y le dijo, el guerrero tal y soy tan poderoso, ¿no? Que soy capaz de cortarte la cabeza sin pestañear, ¿no? Y este hombre, frente a eso, y no podía hacer nada, pues claro, tenía dos opciones, no, por favor, o ponerse a llorar, o reaccionar, ¿no? Y bueno, pues es un cuento, evidentemente, y le dijo, bueno, pues yo soy el monje tal y soy tan poderoso que te puedo permitir, o sea, que puedo dejar que lo hagas sin pestañear, ¿no? Y bueno, pues según el cuento, pues le cortó la cabeza y al final este guerrero, pues se convirtió en monje porque descubrió que la gran fortaleza estaba del otro lado, ¿no? Y bueno, es un cuento pues, bonito como muchos hay, ¿no? Pero esa serenidad ante lo que ahora no puedo hacer, porque si puedes hacer algo, corre, vamos. Modo hacer, ¿no? Vamos a resolver, ¿no? Hay un terremoto, vamos a salir todos. Esto es otra cosa. Sí. ¿Vale? Esto es otra cosa. En el budismo hay una fábula parecida, ¿no? A la que acabas de contar, y que se habla de Buda que estaba meditando en el bosque y que llega uno de estas otras personas sádicas que quiere hacer, él ve en esta posición tan solemne, creo que era un rey, el que habla la fábula, que lo ve en esta posición tan solemne, siente una gran envidia y necesita vulnerar y quebrantar esa solemnidad poniéndole a prueba y haciéndole experimentar dolor físico, ¿no? Empieza a cercionarle diferentes partes de su cuerpo sin que el Buda se altere, ni pestañee, ni muestre ningún signo de dolor, ¿no? Y en un momento este rey tan sádico le pregunta por qué no se inmuta si prácticamente le está cercionando cada parte de su cuerpo. Y el Buda le dice que no reacciona ante lo que le sucede porque ese cuerpo no le pertenece. Entonces, es de alguna manera, son fábulas, ¿no?, que nos permiten reflexionar acerca de la fusión que hacemos con las cosas, del sentimiento de apego que hacemos con las cosas, el sentimiento de control de lo que nos sucede, incluso de algo tan finito como puede ser nuestro cuerpo. Todo lo que le acontezca a nuestro cuerpo es finito y a veces extremadamente finito porque va evolucionando hacia una muerte o extinción inexorable y a veces a una velocidad trepidante, ¿no? A veces intento reflexionar sobre eso, ¿no? Y cuando ves que este cuerpo que tú tienes le queda poco tiempo de vida y cualquier imperfección que pueda tener es meramente fugaz, pues te hace pensar que te puedes concentrar en lo que sí que puedes disfrutar, ¿no? Lo que tú decías con la práctica de la meditación, ¿no? ¿Qué cosas agradables están sucediendo en mi cuerpo? ¿Qué cosas agradables están sucediendo en mi vida en este momento y que sí que puedo experimentar? Sí, porque hay una concepción, yo creo que errónea, de lo que es por lo que estás diciendo, de lo que es contrario al dolor. O sea, para mí, desde mi experiencia, yo he tenido las primeras fases mucho dolor y cuando no lo tenía iba como a recuperar un poco lo que había perdido, ¿no? Ese modo de hacer rápidamente, ¿no? Pues no he viajado en 6 meses, pero ahora viajo, pero claro, durante el viaje me paso, no controlo y me estoy haciendo más daño en la pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creemos, y muchas veces las adicciones vienen por ahí, ¿no? Porque estamos en un lugar muy bajo y lo que queremos hacer es compensar yéndonos al éxtasis, ¿no? Y entonces andamos en esta curva tan pronunciada en vez de movernos en algo que está más atenuado, que sería ese punto medio, ¿no? O ese equilibrio.
Y yo creo que hay una concepción errática en cuanto a lo que es lo contrario del dolor, ¿no? Para mí lo contrario del dolor no es el placer. Para mí lo que neutraliza el dolor, o sea, su imagen especular es el ¿cómo te diría? No es el placer, o sea, no es en búsqueda del otro polo, sino lo que uno siente cuando no siente dolor. ¿Cómo se dice? Yo le llamo estar en paz, ¿no? Estar en No, equilibrio. bueno, sí, no sé, ahora no me viene la palabra, pero vamos, no, me refiero al dolor físico. Cuando uno tiene, bueno, pues En homeostasis o no sé. sí, en calma, en reposo, en un estado que podría ser neutro, y precisamente por ser neutro no es el otro polo en donde estamos excitados y vamos a buscar el placer, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado mindfulness te ayuda a observar, a no andar entre los dos polos, ¿no? Sino a coger ese punto medio, ese punto medio. Porque si Hay, no nos movemos entre aversión, rechazo y querer. hay algo que, con respecto a eso que estás diciendo, ¿no? Que desde que creo que la psicología positiva se ha empezado a poner más de moda y sobre todo, no quizá tanto a lo mejor como la psicología positiva en sí, que puede ser una disciplina con unas ciertas herramientas constructivas a incorporar dentro de un proceso terapéutico o de un proceso de desarrollo personal, de autosuperación. Pero sí que quizá esos conocimientos o la manera de abordar o la filosofía de la psicología positiva ha ido comercializándose, ¿no? Poniéndose de moda en la venta de libros de autoayuda, productos y corrientes, movimientos filosóficos en torno al positivismo, ¿no? Creo que eso ha generado en el siglo XXI como una adicción a la felicidad, ¿no? Como si lo idílico o la meta a perseguir es ser feliz. Y yo, por ejemplo, en mi caso, la felicidad está asociada a cualquier tipo de placer adictivo. O sea, por ejemplo, para mí la felicidad es tomarte unas cuantas cervezas, unas cuantas copas de vino. La felicidad es unas vacaciones apasionantes en una playa paradisiaca. La felicidad es tener un orgasmo trepidante. La felicidad es dormir muchísimas horas. La felicidad es no hacer nada, no tener un día de fiesta, o sea, no ir a trabajar. O sea, la felicidad son muchas cosas, sobre todo, que me proporcionan placer y me lo proporcionan de un modo que es muy difícil que no sea adictivo. Entonces, en mi caso, el concepto de felicidad tiene un tinte muy distinto al que tiene el resto de personas que habitualmente veo que tienen, ¿no? Porque veo que es una meta para una gran parte de la sociedad, la felicidad como tal, y para mí es un problema, porque todo lo que me hace centrar el foco en la felicidad me hace perder el foco dentro de mí y me hace perder el equilibrio, estar en paz y en equilibrio interior, ¿no? Uh-huh. Exactamente, pero como dices tú, es que eso es relativo, Fran, porque acuérdate que si estamos hablando de dolor crónico, ¿no? Que la felicidad para una persona que sufre dolor crónico o sufrimiento crónico emocional, un estrés continuo, una depresión, o un dolor físico, ir a esa fiesta o ir a ese viaje. Eso no lo puedo hacer, ¿no? O sea, no lo puedo hacer porque a lo mejor está con una fibromialgia o está en cama o tiene un ELA o resulta que tiene problemas de huesos o tiene una ansiedad que se levanta por la mañana y se le ponen las pulsaciones a 200 y tiene que andar con pastillas. O sea, en situaciones cronificadas hay cosas que una persona sana no puede hacer, como el que tiene dinero que puede hacer y el que no tiene un duro y no puede hacer nada, ¿no? Entonces ya he encontrado la palabra. Ese lugar al que hay que llegar, que me ayuda a contrarrestar el sufrimiento, no es el placer, porque a lo mejor hay cosas placenteras de alto nivel que son inalcanzables para los que están o estamos en situación crónica. Pero a lo que sí hay que tender es a llegar es a esta palabra que no me salía, que es al alivio. El alivio Ajá. es ese estado
en el que hay ausencia de sufrimiento. No ya irte a buscar lo otro, sino que hay ausencia. Y muchas veces el alivio es maravilloso. De hecho, a nivel energético hace falta menos energía que incluso luego ir a buscar ese placer. Porque ese placer, si tú tienes una condición crónica, te va a pasar factura si no lo has gestionado bien y si te pasas de ir en búsqueda del placer. Como beber demasiado alcohol porque resulta que es no sé qué, o la droga, o hacer demasiado ejercicio ahora que puedo correr y antes no podía, y ahora como he hecho demasiado y no he controlado, me he pasado porque no estoy atento a mi fisicalidad, a lo que me duele, a lo que no me duele, sino que se me ha ido la cabeza. Entonces, el alivio es ese punto medio, ¿no? Es ese punto del contento, ¿no? De decir, bueno, es que yo estoy sufriendo esto, me gustaría viajar, me gustaría hacer esto, me gustaría salir como antes, me gustaría andar por las noches, pero no lo puedo hacer. Entonces, mindfulness te ayuda a aprender y a contentarte, a que en ese pequeñito nivel todo está bien y todo puede funcionar bien. Que no hace falta ir a por la gran experiencia placentera. Estoy totalmente de acuerdo. Además, me parece que lo has explicado, Víctor, de una manera magistral, con un nivel de conocimiento, con una solvencia. Hablas desde el conocimiento de alguien que lo ha experimentado y que lo experimenta. Y me parece muy bello la manera en la que lo explicas y creo que puede ser que puede proporcionar mucho alivio la experiencia que tú estás compartiendo. Además, te agradezco enormemente haberte abierto en canal y de manera tan transparente, tan visible, tan honesta, porque creo que el testimonio tuyo es brutal, tanto para las personas que no hemos experimentado lo que es una condición crónica de dolor, como para las personas que sí que lo están experimentando. A veces se nos olvidan todas estas personas que tú has nombrado, ¿no? Personas que están con una fibromialgia, con una condición, con un ELA, con enfermedades degenerativas, con un cáncer, o sea, creo que hay muchas personas en condición de dolor crónico o en una enfermedad crónica y que el resto de seres humanos perdemos de vista y nos falta conectar con estas cosas, ¿no? Porque de alguna manera nos centramos en todo lo que puede ser más estético. Y la verdad es que te agradezco que lo hayas compartido, y más siendo una experiencia con la que tú estás lidiando en la actualidad. También te quería mencionar, porque tuvimos en uno de los episodios del podcast, que yo estaba hablando de la amistad, tú hiciste un comentario que me pareció muy interesante sobre la amistad y te quería preguntar, ¿no? Porque además hoy has referenciado al principio del podcast esto que te sucedía de estar revisando qué amigos te habían venido a visitar, ¿no? De alguna manera estás testando quiénes son los amigos de verdad y quiénes son los traidores, ¿no? Entre comillas, quiénes son los que te han decepcionado o traicionado, ¿no? Que es algo que yo, por ejemplo, a mí me ha sucedido. En un periodo que estuve con Escayola, me pasó esto. Es decir, bueno, ¿quién ha venido aquí a verme? ¿No? Y aquí no me están visitando. Estos traidores, que falsos, ¿no? Ahora es cuando deberían de demostrarme su amistad y no lo están haciendo. Entonces, yo hice el podcast de Ya no hay amigos para reflexionar sobre la concepción de la amistad y cómo yo creo que en el estado actual, en el que no podemos hacer cosas, pues estoy experimentando una cierta distancia de amistades con las que yo a lo mejor pensaba que tenía una amistad más profunda, ¿no? Y de alguna manera estaba intentando aprender de ello. Y tú hiciste un comentario acerca de que, bueno, que esas amistades que pueden ser más superficiales en lo virtual, ¿no? Asomarte a una ventana virtual y tener a alguien ahí y no establecer una amistad profunda, también podía estar bien, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, porque supongo que todo este tiempo que tú has estado confinado por el dolor y por tu dificultad física, has tenido que buscarte la vida para suplir esta necesidad que todos tenemos. Te quería preguntar tu experiencia en eso y un poco que lo compartiese. Bueno, es que es un tema peliagudo, ¿eh? Es un tema peliagudo y además es un tema que uno lo vive evidentemente desde su súper gran punto de vista como centro, no voy a decir víctima, pero como sujeto
central de la frase y los demás son complementos pues que se acercan o no se acercan, ¿no? Claro, pues habría que hablar pues de la amistad, de los tipos de la amistad, pero bueno, desde la perspectiva yo creo que es lo que interesa de una persona sufriente, ¿no? De una persona que ha tenido que aislarse, y ahora yo creo que de alguna manera estamos todos aislados, ¿no? Pero estamos todos aislados y de alguna manera estamos equiparados, ¿no? Con esto del coronavirus, porque estamos todos más o menos en la misma situación. Pero imagínate donde solo, como a ti te pasó y a mí, uno es el que está aislado y el resto del mundo sigue funcionando igual, ¿no? Pues sí, hay amistades que están ahí más de continua y hay otras que desaparecen y desaparecen y habían estado hasta ahí o aparecen un poquito, digamos, hacen la visita y luego ya no hacen más porque a lo mejor han venido más operaciones o no llaman. Y bueno, pues claro, uno tiene al final 24 horas al día para estar con su dolor, con su sufrimiento y con todos sus pensamientos, que son maravillosos, que tenemos millones y millones de pensamientos por segundo. Y estos forman parte. Y puede ayudar una amistad ligera de contacto en Instagram, y que Instagram es la única de esta que yo tengo, porque desde hace un año yo tengo Facebook, pero ahí estamos los de psicología de la UNED, los amigos de psicología de la UNED, apuntes esto y lo otro, pero lo que es redes sociales, donde tengo a gente solamente en Instagram, pues a mí me ayuda, a mí me acompaña. O sea, no es que estás pendiente todo el día, pero me acompaña. Pues en estos confinamientos, ahora en este periodo que he estado trabajando en Congo, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y, y estos otros amigos que se han ido filtrando con los años, se han ido reduciendo y se han quedado al final menos, se me han quedado menos, es cierto, y también porque han ido desapareciendo y porque al final yo también he dejado de insistir. Porque a mí antes de ocurrirme esto, y si algún día conoces a algún amigo o amiga que me conozca de toda la vida, te lo dirá. Yo he sido siempre muy hormigón, muy aglutinador de amigos. Yo venía del extranjero, llegaba aquí, fulanito, menganito, bueno, comemos si he llegado, pum, 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 o a casa, ¿no? Pero cuando no estás en el sarao, cuando sales del sarao, no aparece la gente. O me ha ocurrido que algunas personas no han aparecido, ¿no? Y bueno, pues tienes que aceptar que es así, como cuando pierdes otra cosa o cuando haya cualquier otra cosa que no te gusta y tienes que dejar que corra. Y luego entiendes que hay amigos y hay gentes que han aparecido en tu vida. No todos los amigos tienen que ser para siempre hasta el final. Hay gente que aparece que son claves en un momento dado y siguen otro camino. Y porque te dejan de llamar o porque dejas tú de llamar, porque uno también deja de hacer cosas por los demás. Y ha tenido un significado y ha tenido un lugar en su sitio, pero resulta que fue tránsito. Y a veces somos tránsito y a veces somos permanentes. Y esto también hay que entenderlo. Qué bonito, además es una experiencia que yo he tenido que en varias ocasiones, en varias etapas de la vida, vivir de distintas formas. Cuando he sido más inmaduro, lo he vivido con rabia, con rencor, y estoy en un momento en el que intento aproximarme a la experiencia con gratitud y con conciencia y entender lo que tú acabas de decir, que hay amistades que son de tránsito y hay otras amistades que son más estructurales o que son más permanentes en tu vida y todo está bien. Y que esas amistades que pueden ser más superficiales también está bien. Lo que pasa es que yo soy una persona que tiendo a ser intensa, es decir, cuando establezco vínculos, pues lo intento siempre llevar al campo de la profundidad, ¿no? A lo profundo, a la amistad sincera, a la amistad sentida, a la amistad verdadera, ¿no? Y es verdad que también con el comentario que hiciste me hiciste pensar que también es muy respetable y se puede incluso amar ese tipo de amistades más que están en la superficie, pero que son una compañía. Sí, darles el valor que tienen, que está muy delimitado y muy, ¿vale?, encorsetado, y que es esto. Y no es que sea más amigo o menos amigo, sino que es esto. Y a lo mejor no lo conoces, pero es gente pues amable, que te pone un comentario, te pone un corazón. Y a lo mejor no es que te vaya a salvar el día, pero es una forma de estar en contacto también. Yo creo que eso tiene también un valor. Hay que darle un valor relativo. A mí hay un tipo de amistad que me hace pensar mucho, porque me ha ocurrido, o sea, digamos,
La he sufrido, por decirlo entre comillas, y yo también la he provocado. O sea, aquí todos al final hacemos un poco de todo. Y es la amistad que yo llamo del radio de acción, ¿no? Y creo que tú lo hablabas en ese episodio, si no recuerdo mal. O sea, para mí la amistad del radio de acción es muy curiosa. Tú estás viviendo en un lugar, tienes unos amigos, porque es tu vecino, el de al lado, el de allí, el de allí. ¿Por qué? Porque tú estás en un radio de acción en donde la vida de ellos, o nosotros, o ellos nosotros estamos en un radio de acción donde la vida de ellos, ¿vale? Que estamos todos interactuando. Pero luego te vas de ese lugar, como supongo cuando te fuiste a Cataluña, luego te vas de ese lugar y se produce una purga, de repente, como una purga, ¿no? Y hay amigos que están en contacto y seguramente estarán, muy pocos, siempre, pero hay otros que desaparecen. Y no voy a hablar de personas en concreto, hablo de relaciones entre personas, ¿vale? Entonces, a veces estamos en la vida de los demás porque estamos en su radio, en su radar de acción, porque se sienten acompañados con nosotros, porque somos vecinos o vivimos 4 calles más para allá o lo que sea. Pero cuando sales del radar de acción, tanto tú como yo, como el otro, todos, cuando sales de un radar de acción, o sea, cuando alguien se va, si esa persona se va y para ti simplemente era alguien a quien te acercabas porque estaba dentro de tu radio de acción, pues si solamente lo hacías por eso, pues ya no te acercarás porque ya se ha ido muy lejos, ¿no? Entonces hay amistades que cuando se van, te vas o te alejas, desaparecen. Y hay amistades que están muy lejos, que estando lejos no paran de estar a tu lado, como a mí me ocurre, ¿no? Yo es curioso, pero siento de alguna manera que eso ocurre, sobre todo ahora con el confinamiento, pues personas que están en mi radio de acción, como tú has dicho, de una manera muy sabia, pues desaparecen porque ya no estamos en el radio de acción físico más próximo e inmediato, ¿no? O sea, estamos en una ciudad o estamos en diferentes poblaciones a 20 kilómetros o 15 de distancia, entonces con el confinamiento prácticamente esto ya es todo un mundo. Y desaparecen incluso personas que están en burbujas de convivencia distintas, entonces ya desaparecen porque no estamos dentro de la misma burbuja, ¿no? Y sin embargo eso se está conjugando con la experiencia de amistad, como puedo sentir pues contigo o con otras personas con las que he contactado a través de internet, con las que siento que de alguna manera hay siempre como una permanencia porque nos hemos conocido y o interactuamos en una dimensión incierta que no es física y es simbólica. Y entonces ese tipo de como de amistad o de relación o de vínculo, de lazo afectivo es diferente porque no proviene de lo físico, sino que proviene del mundo de los sentimientos. Ha sido un email o ha sido un mensaje, luego ha sido una conversación, un flujo de conversaciones o una conversación como puedo estar teniendo contigo. Sí, quizás o sea, de los muchos puntos, esto es como la química, ¿no? Que esto es defecto profesional mío. Quizá es como los enlaces, ¿no? Que se hacen entre las moléculas, ¿no? El enlace normal, el simple, el bivalente, el tetravalente, ¿no? Entre las moléculas. Quizás hay un punto de conexión en una dimensión, que puede ser la psicológica, reflexionar sobre pues, tu podcast, que a mí me interese tu tema, y ahí ha habido una conexión. Entonces, luego en el espectro, en todo el espectro de la amistad, la presencia física, ahí es imposible, ¿no? Porque la distancia no se puede hacer, pero basta que haya un punto, un enlace de conexión y de ese hilito se pueda mantener pues una conversación o llegar a que tú me invites a hacer esto, que te agradezco, porque siempre traes a profesionales de la psicología, yo no soy profesional de la psicología, así que te lo agradezco. Bueno, pero eres un profesional de la gestión del dolor y creo que lo has demostrado sobradamente. Pues nada, pues eso, que basta a veces un puntito de conexión para que ya fluya, para que fluya ahí algo. Pero bueno, también con respecto a eso que decías, te digo que no solamente son profesionales los que me interesa conocer o conversar, sino también, sobre todo, las personas. Yo siempre digo humano antes que profesional, ¿no? Y a mí, sobre todo, mi interés es en la persona, en los seres humanos, en conocer más a los seres humanos desde su humanidad, desde lo que nos hace auténticos, ¿no? Y eso me hace conectar con cualquier ser humano. Yo viví y crecí con uno de mis mejores amigos que decía que tanto se podía
relacionar con un delincuente como con el hijo del presidente del gobierno, y a todo el mundo lo trataba por igual, ¿no? Y ver eso quizá me impactó mucho, ¿no? Entonces, me interesan sobre todo las personas y los testimonios que nos pueden dejar un legado y estar ahí, ¿no? Y yo creo que, Víctor, que tú, pues, de alguna manera, con la comunicación que he ido teniendo contigo, a mí me ha ido quedando siempre un halo de curiosidad, ¿no? De seguir indagando, porque compartes cosas que son muy interesantes, y desde que te sigo en Instagram, pues he ido viendo cómo eres una persona muy curiosa. Además, tengo que decirte una cosa que me sorprendió muchísimo y me gustó muchísimo, muy gratamente, y es que una vez hice un podcast y en la entrada del podcast referencié dos personas que me gustan y que seguía y que sigo, a una de ellas ya no, porque ha muerto, que era este poeta, Miki Naranja. Y Que yo vi... lo seguí por ti. Sí, vi Yo lo seguí por ti. que lo seguiste por mí, ¿no? Y que le dejaste un comentario a Miki, y que Miki también te contestó Me quedé sorprendido. Y una cosa muy bonita, me dijo. Sí. te puso una cosa hermosa, ¿no? Y yo creo que Miki, que es un poeta y que tenía una capacidad grandiosa para apreciar la belleza de la vida, enseguida captó eso, ¿no? Y me pareció muy, muy lindo eso que sucedió. Nunca te lo había referenciado, pero me di cuenta. Sí, me acuerdo que lo mencionaste en el podcast, fui a buscarlo y vi sus poemas estos, vi la condición que tenía, evidentemente, claro, ya la empatía bestial, ¿no? Pues claro, lo suyo tenía un mal final, ¿no? Y muy próximo. Y le dejé, yo le dejé un comentario y me hizo una referencia muy, muy bonita. También sigues a Víctor Abarca, pero yo ya lo seguía antes, ¿eh? A Víctor, sí. Soy muy, muy friki de la tecnología. Sí, yo también. Y sí, a Víctor lo sigo desde hace ya bastante, cuando empecé a estudiar la oposición. No, yo no, yo hace 2 años. En el 2015, aproximadamente 2015-2016, en estos descansitos que hacía para estudiar la oposición, siempre me ponía vídeos que fuesen de 10 minutos, sí, que me enchufasen un poco de motivación, y como me gusta tanto la tecnología, y a Víctor pues lo sigo desde ahí. Luego he ido escuchando sus podcasts y ha sido una de las personas también que a mí me ha animado a esto de hacer el podcast. Sí, es muy majete. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tú vas a tener parte de culpa de un porcentaje de que yo vaya a empezar ya la semana, seguramente haga la primera publicación, mi podcast. Pues oye, es algo que además llevo esperando tiempo, porque me lo hiciste saber por email hace tiempo que querías, sí que ibas a empezar. Yo te animé a que no lo pospusieras, sino que empezaras cuanto antes. Me dijiste que querías como que prepararte bien el equipo. Ahora veo que tienes un micrófono, que por cierto tengo curiosidad de saber el micrófono, porque lo estaba viendo y como soy muy friki de los micrófonos, no sé cuál te has pues es un Samsung Q1 que anuncian mucho, que no vale mucho. Sí, Samsung QU. Sí, pero que es híbrido USB y también tiene la conexión XLR, pero lo tengo por XLR porque ese hiss de fondo se le quita y es mucho, mucho mejor el sonido. Sí. Y bueno, para empezar me vale y muy bien. Pues nada, lo voy a empezar porque mira, es una mezcla entre lo que tú has dicho que a ti te gusta de la gente, las historias, conectar con la humanidad, o sea, es una mezcla entre eso y luego pues ver que tú hacías este podcast, que el otro lo hacía, porque en principio mi idea era hacer YouTube, pero YouTube digo, mira, yo me llevo muy mal con las cámaras, digo, con los kilos que he cogido, ahora tengo que iluminarme, ahora tengo que hacer esto, si ahora me marcho a trabajar a África, aquí, allí, digo, ¿cómo voy a ir con todo este equipo? Entonces un micrófono y el ordenador, entonces por eso he tardado un poco, ¿no? Por esa razón y por otra, ahora te digo, porque que estaba convirtiendo, ¿no? Estaba pariendo esa idea hasta que dije, no, podcast. Y luego la otra es que aunque yo no voy a hablar de psicología porque no soy psicólogo, pero sí voy a tratar el tema de la neurociencia a través de Oliver Sacks. No sé si conoces a este autor. Sí. Además he visto que a ti te encanta. Sí, pues de hecho se llama Paseando con Oliver Sacks. El podcast. El podcast se va a llamar. Se va a titular Paseando con Oliver Sacks. Sí. Hostia. Sí. Y estaba esperando también, digo,
qué mínimo que pasar el Ecuador de la carrera de psicología. Y ahora en esta convocatoria de enero he pasado el Ecuador. Digo, por lo menos pasar el Ecuador y poder tener algunos argumentos, ¿no?, que usar. Hombre, a ver, primero, tienes una base más que solvente para hablar de estos temas, porque primero es una persona que ha experimentado mucho, que has vivido mucho y que no solamente lo has vivido, sino que lo has digerido y has estado en contacto plenamente con ello, ¿no? Y luego, pues, oye, yo creo que cualquier estudiante de psicología tiene solvencia para hablar de los temas que va estudiando, mucho más si además lo has experimentado. Pero es que en tu caso, Víctor, tú puedes hablar de muchísimas cosas súper interesantes, así que espero que después del episodio que estamos grabando hoy, esto sea también un trampolín y de aquí... ¿Cuándo lo vas a publicar esto? Pues en breve, o sea, si lo puedo publicar mañana mismo, lo publicaré vale. mañana mismo. O sea, que las personas que estén escuchando esto también, pues oye, si sientan curiosidad, se hagan suscriptores de tu podcast, de tu canal de Instagram y que te vayan siguiendo, porque yo creo que va a haber mucha gente que vaya a crecer contigo en todos estos temas que hemos abordado hoy. Gracias por tu palabra, Fran. Gracias. Pero bueno, todavía no existe. Yo creo que hasta que no pones el primer episodio no existe el podcast, ¿no? Hace falta poner uno. Todavía no lo he puesto. En esta semana lo pondré. Bueno, primero existe en la mente, ¿no? Claro. Primero existe en la mente y luego en el plano físico, ¿no? Primero es un pensamiento y luego es una conducta. O sea que, oye, que yo te animo a que después del día de hoy, cuanto antes lo grabes y lo publiques. Está casi listo el guión y todo esto, está casi listo. Genial. Pues oye, Víctor, llevamos casi creo que 2 horas de conversación. Que tienes ahí unas criaturas que te esperan. Sí. Pero bueno, sobre todo creo que la conversación ha dado mucho. Además, son conversaciones, a mí me gusta tener conversaciones de este estilo, de promedio de 1 a 2 horas, donde hablar tranquilamente de un tema sin prisas y sobre todo cuando hay una persona como tú que tiene tantas cosas que aportar, pues se me ha hecho muy agradable, con muchas ganas de volver en el futuro a repetir y a seguir ahondando y con muchas ganas de conocer lo que vas a hacer en tu podcast. Pues gracias a ti por invitarme y que me quedé impresionado, me quedé así cuando me dijiste, oye, hacemos esto, digo, anda. Así que muchas gracias y bueno, a lo mejor te entrevisto yo a ti más adelante. Pues ya sabes que tienes las puertas abiertas de mi casa, de mi vida y encantado de poder colaborar con lo que yo pueda. Muy bien, Fran, muchas gracias. Pues nada, Víctor, un abrazo enorme, un abrazo muy fuerte con el corazón. Chao, un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.